Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34, al capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar en este Evangelio el final del discurso misionero. Recordemos que desde la semana pasada venimos escuchando cómo el Señor está preparando a los 12 para enviarlos a las distintas ciudades de Israel a predicar el Evangelio, sobre todo a manifestar el amor de Dios y sembrar esa semilla en el corazón de todos aquellos que escuchen la palabra. Este discurso misionero hemos visto que tiene distintas etapas. La primera parte, nosotros veíamos quién era el elenco de aquellos que iban a ir a misionar, que eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Después veíamos qué era lo que el Señor les decía que hicieran, el contenido de la misión. Es decir, el mensaje evangélico, aparte de eso, los signos que van a acompañar el mensaje evangélico y las disposiciones de no llevar absolutamente nada más de lo necesario. ¿Por qué? Porque quería que la gente los acogiera y que la generosidad de la gente también les diera a ellos lo que les hacía falta durante la misión. Después el discurso cambió a ser un poquito más negativo, ¿verdad? No en el sentido de la negatividad del mensaje o la potencia del mensaje, sino en el sentido de que el mundo siempre va a rechazar la palabra de Dios. Y entonces justamente hoy vemos el cierre de eso, donde el Señor dice: no he venido a traer la paz, sino la guerra. Los enemigos serán los de la propia familia. Y sobre todo, el Señor habla sobre la dignidad de quién es quien lo pueda seguir, que es aquel que sea capaz de poner a Dios por sobre todas las cosas. Hemos recordado también la semana anterior, mientras leíamos este capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, que el mandamiento más difícil de llevar a cabo y de cumplir a cabalidad es el primero: amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ese mandamiento compromete todo nuestro ser. Es decir, que nosotros no podemos amarnos completamente a nosotros mismos sin amar a Dios, o poner nuestro amor propio por encima del amor de Dios, sino al final nos estamos dejando llevar por el egoísmo que alimenta la soberbia, que alimenta el orgullo, que alimenta los vicios, y que al final la palabra de Dios no puede tener efecto en nuestra vida. Queridos hermanos, ciertamente nosotros sabemos, y lo hemos repetido muchísimas veces, que el camino de Dios, el camino de la fe, la misión cristiana y nosotros que somos discípulos misioneros del Señor, sabemos que no la tenemos fácil. Siempre vamos a ser criticados, siempre vamos a ser rechazados. Quizás no lo sintamos tan fuertemente como se siente en otros lugares, ¿no? Quizás el modo en como nosotros estemos viviendo la fe aquí en nuestro país es distinto, por ejemplo, el modo en cómo se vive la fe en los países del Medio Oriente, donde predomina principalmente otro tipo de cultura, otro tipo de religión, y que los cristianos se sientan más perseguidos en esas zonas que en estas en las que nosotros nos encontramos. Sin embargo,
al final la persecución que nosotros recibimos no va a ser, por ejemplo, de erradicar la fe, sino que va a ser el hecho de hacernos tropezar a través de la tentación, a través de las corrientes ideológicas que al final nos van a querer hacer comprometer nuestra fe. En la medida en que nosotros nos mantengamos siempre firmes en la fe, nosotros vamos a ir viendo que cargando nuestra cruz, amando a Dios por sobre todas las cosas, eso es una potencia que nadie ni nada puede destruir. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.